pantalla? Sí, ya puedo. Es una presentación que vamos a tener los conceptos básicos claves para poder hacer la introducción a este incentivo. Como les decía, el incentivo tributario ambiental METS o maquinaria, equipo o tecnología. Bien, ¿me pueden confirmar si se ve la pantalla? Sí, Ya, perfecto. Bien, para hablar de este incentivo tributario, es necesario que yo traiga a colación cuál es el contexto normativo sobre el cual se apalanca este incentivo. Por una parte, tenemos al Código Orgánico del Ambiente, que ya establece los tipos de incentivos que la autoridad ambiental puede promover o promulgar y en los cuales se encuentra justamente este incentivo tributario. Por otra parte, está el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que fue emitido en diciembre del 2010 y en el que justamente da inicio a este incentivo con las primeras reformas que da a la Ley de Régimen Tributario Interno, específicamente en el artículo 10, numeral 7. En esta reforma importante ya se establecen ciertas condiciones sobre las cuales vamos a conversar el día de hoy. Y finalmente tenemos como normativa secundaria el Acuerdo Ministerial 048, que es el acuerdo ministerial sobre el cual la autoridad evalúa la maquinaria, equipo y tecnología. Bien, entonces, ¿cómo funciona o qué es lo que nos dice este incentivo? Como les mencionaba anteriormente, el Código Orgánico de la Producción ya estableció estas condiciones en diciembre del 2010, es decir, es un incentivo ya antiguo, pero poco difundido. Y en la ley de régimen tributario, en la sección deducciones, ya se establece que se puede deducir el 100% adicional de la depreciación de maquinaria, equipo y tecnología. Pero aquí existen ciertas consideraciones importantes. Una de las consideraciones importantes es que emite o da la potestad a la autoridad ambiental, en este caso el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para la evaluación y la emisión de la denominada autorización ambiental. A través de esta autorización ambiental, la empresa incluye en su conciliación tributaria y su posterior pago al impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas. Entonces, básicamente, esta es la forma como se configura ya desde diciembre del 2010 este incentivo. Ahora bien, ¿qué aplica este incentivo tributario ambiental? Pues su nombre básicamente ya lo dice, ¿no? Maquinaria, equipo y tecnología, o tal vez lo denominado los bienes activados para desarrollar la actividad propia de una empresa. ¿Qué significa esto? La actividad productiva, el Código Orgánico ya no, el Código Orgánico de Producción ya nos establece un concepto amplio de actividad productiva en el que, por ejemplo, en una actividad de transformación de insumos en productos, nos dice que puede ir desde el abastecimiento, la transformación y la distribución. También incluye a las empresas o a aquellas actividades de servicios. Entonces, es un marco muy amplio sobre el cual se puede evaluar este tipo de incentivo. Ahora bien, por otra parte, el Acuerdo Ministerial 048 establece ciertos escenarios, esta es la normativa actual vigente, como les comentaba, en la que la autoridad evalúa cada maquinaria. Es decir, no todas arrancan con las mismas condiciones, ¿no? El primer escenario, en este caso, es una actividad productiva nueva. Una actividad productiva nueva hace referencia a cualquier empresa o línea, también una línea, que es totalmente nueva y que arranca con tecnología de punta. No existe una línea base, es decir, arrancamos sin tener conocimiento previo o algún consumo de recursos previo, es decir, no hay data. Por ello es que estas condiciones lo evalúa el ministerio en función de la bondad ambiental que se encuentra establecida en las fichas técnicas. Entonces, aquí es muy importante si es que se va a realizar alguna adquisición o se va a implementar una nueva línea, se analice, evidentemente es un análisis en función del costo-beneficio, pero también puede existir un análisis con referencia a la bondad ambiental, si tiene alguna certificación de eficiencia energética, de uso de agua, etcétera. Algún tipo de eficiencia que nos permita demostrar a la autoridad que es una maquinaria con una bondad ambiental. Entonces, estas serían básicamente las condiciones para una actividad productiva nueva.
Ahora, la actividad, el cambio en un proceso existente como un siguiente escenario, su nombre lo dice básicamente es el cambio, ¿no? Yo tengo ya en el marco de mi proceso productivo, tengo cierta maquinaria en funcionamiento y por diferentes motivos, sea porque terminó su vida útil, en desuso, transferencia de tecnología, etcétera, decidí realizar un cambio. Entonces aquí existen otras condiciones que la autoridad ambiental evalúa y es que debe existir una línea base de al menos 12 meses previos al cambio. Sí, entonces aquí es importante que la demostración a la autoridad ambiental si ya va en función de data que cuenta la empresa. A nivel de formulario de postulación, existen ciertas categorías que se puede escoger, ¿no? Es si es que la empresa mide lo que consume en esa línea, puede ser agua, energía u otro recurso, puede ser a nivel de planta, pero siempre tiene que existir un análisis en el que se evidencie cuál es la participación de esa maquinaria, equipo o tecnología. Los siguientes escenarios, que es de innovación tecnológica o uso de software, hace referencia justamente a el hecho de que exista algún uso, un software que permita optimizar el proceso. Igual aquí también existen las mismas condiciones que en un cambio en proceso existente, es decir, que tiene que existir una data que me permita contrarrestar y evidenciar que efectivamente esto me está ayudando al uso de recursos. Entonces, estos serían los escenarios, los importantes. Ahora, muy bien, tenemos el MED como parte de un servicio que, como su nombre lo dice, yo como empresa no soy una actividad productiva manufacturera, pero sí de servicio. Y puedo identificar que presto mi servicio a través de algún tipo de maquinaria. Entonces, aquí también se aplica esta evaluación. Igual, aquí, al igual que pensé que existía una pregunta. Al igual que en los anteriores escenarios, también existe la condición de que debe existir una data previa. Ahora bien, ¿cuáles son las categorías aplicables? Y esto ya viene desde lo que emitió el Código Orgánico de Producción, reformó la Ley de Régimen Tributario y se quedaron establecidas 4 categorías principales. Sí, en primera instancia tenemos a producción más limpia, ya les voy a detallar en las láminas posteriores. Tenemos reducción del impacto, reducción de gases de efecto invernadero y generación de energía de fuente alternativa. Hay una consideración adicional muy importante en el que se establece que estas adquisiciones no deben ser necesarias para cumplir una obligación dispuesta por la autoridad ambiental. ¿Qué significa esto? Que evidentemente cada empresa que desea postular este incentivo ambiental, uno de los requisitos de cajón es el permiso ambiental o la autorización administrativa ambiental, dependiendo de su categoría, si es que esta es una categoría con referencia al impacto, si es bajo, medio o alto, que le corresponde un registro o una licencia ambiental, o incluso empresas que cuentan con un certificado ambiental que la autoridad emite este certificado, ¿no? Entonces, ¿qué significa aquí? Que yo, ¿cómo puedo medir si es que va más allá del cumplimiento legal normativo? Evidentemente tengo una licencia, una resolución, sea de la licencia o el registro, en el que me establece ya unas primeras condiciones. En el caso de las licencias ambientales se encuentra la resolución en la que dice el operador se encuentra obligado a, 2 puntos, cumplir estrictamente lo que menciona el plan de manejo ambiental. B, reducir su impacto, y así ciertas condicionantes que varían en cada resolución y desde ahí se arranca el análisis, ¿no? Aquí ya me establecen mis primeras obligaciones ambientales. Me imagino Siguiente. que sí. Ah, Y ya Tenemos, está preguntando que cuáles son los requisitos para ya, actividad. ojalá, ojalá, allá, ojalá. no sé, No se la escucha. Está silenciada, Miriam. ya, mil Igual, disculpas. sí, comentarles a todos que al final vamos a tener un espacio para poder responder todas las preguntas. Por favor. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Continúa. Justamente eso era, pero ya estuve muteada. Ya, entonces vamos a establecer a tener un espacio para todas las preguntas y dar respuesta a todas sus inquietudes. Bien, como yo les mencionaba, entonces tenemos una siguiente etapa donde se evalúa la obligatoriedad, que es el plan de manejo ambiental.
El plan de manejo ambiental no es más que un instrumento que recoge actividades de cumplimiento obligatorio para la empresa o el titular de la autorización administrativa y en que da ciertas actividades que pueden ser realizadas a través de cierta maquinaria. Por ejemplo, el ejemplo más práctico que tenemos es toda empresa tiene que tratar sus efluentes para descargar a algún cuerpo de agua, etcétera, ciertas condiciones y hay tablas que aplican para que los parámetros mínimos sean cumplidos. Entonces, para llegar a este paso, lo que se necesita es un sistema de tratamiento de aguas residuales. Entonces, este sistema ya sería un cumplimiento obligatorio y no permitiría llegar a una evaluación de un incentivo ambiental. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo clarísimo y finalmente tenemos el último instrumento de control y seguimiento que puede ser los informes de seguimiento o las auditorías ambientales. Entonces aquí también se levanta ciertas conformidades, no conformidades y resoluciona estas no conformidades que también puede derivar en el uso de cierta maquinaria, equipo, tecnología. Entonces, esta sería una evaluación preliminar, como nosotros le denominamos, en la que se hace un barrido de todas las obligaciones ambientales versus la maquinaria que se encuentra implementada. Ahora bien, estábamos hablando que existen ciertas categorías aplicables, ¿no? Entonces, bueno, la primera y la que encabeza es producción más limpia. Producción más limpia desde su concepto establece que es una estrategia preventiva para el uso eficiente de los recursos o la disminución en la generación de desechos o residuos. Es así que esta estrategia preventiva es antes del fin de tubo y la única aceptable después del fin de tubo podría ser una recirculación de agua o reutilización de insumos, etcétera. Entonces, aquí es justamente donde una categoría muy amplia en la que se puede realizar evaluaciones y la forma de demostrar a la autoridad es justamente a través de los indicadores ambientales. ¿Qué cantidad de agua yo recirculo o dejo de utilizar cantidad de energía? También hay un tema muy importante que todo esto son indicadores de producción o de eficiencia. Entonces, ¿cuántos kilovatios horas por unidad de producción? Eso sí ya me permite establecer una relación en la que si aumenta producción, pues puede aumentar el recurso, el consumo de recursos, pero siempre va a existir una relación constante. Entonces, esta es la categoría, como les decía, la categoría más amplia, la que nos permite incluir o evaluar muchas maquinarias que permiten también el uso de recursos, de la optimización en el uso de los recursos. Ahora bien, tenemos la siguiente categoría, que es la reducción del impacto. Su nombre lo dice, se refiere a la implementación de ciertas medidas para reducir el impacto o el riesgo. Ahora bien, hay algo muy importante que justamente colocamos en esta presentación, que el Código Orgánico del Ambiente establece en el artículo 173 una obligatoriedad de todo operador de una actividad o una obra en la que dice que ya debe existir medidas para reducir el impacto. Entonces, para nosotros, esta categoría es realmente muy controversial, muy polémica, dado que no podríamos demostrar una reducción del impacto sin caer en una obligatoriedad. ¿Sí? Entonces, aquí justamente se trata de control de emisiones atmosféricas, tratamiento de efluentes, etcétera, gestión de desechos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante evidenciar esta contradicción a nivel de normativa y bueno, evidentemente la reducción del impacto para nosotros no sería una categoría recomendable. Ahora bien, tenemos también la categoría de reducción de gases de efecto invernadero, su nombre lo dice y es un término muy conocido últimamente, que está asociado a la implementación de técnicas o tecnología que nos permite reducir los gases de efecto invernadero y con esto reducir nuestra huella de carbono. Entonces aquí básicamente todo lo que podría ser energía y en el caso de que existiera una obligatoriedad de producción más limpia, pues podría haber una ventana a través de la reducción de gases de efecto invernadero. Y finalmente tenemos la categoría de generación de energía de fuente alternativa. En las últimas reformas que se hicieron a esta ley de régimen tributario y puntualmente a este artículo, las inclusiones fueron justamente que esta generación de energía de fuente alternativa sea para autoconsumo.
nada más. Entonces aquí estamos haciendo referencia a toda la generación de fuente alternativa no convencional, puede ser sistemas fotovoltaicos, eólicos, etcétera. Bien, entonces ahorita, ¿cómo podríamos aplicar este incentivo tributario ambiental? Como les decía anteriormente, para nosotros hemos establecido una metodología para evaluar de manera preliminar y llegar a postular. Evaluar de manera preliminar, ¿qué cosa? Los permisos, el permiso ambiental, el plan de manejo o los informes de seguimiento y control para evidentemente reducir el riesgo. También se debe evaluar los indicadores sobre cuáles yo voy a postular a la autoridad y cómo los mido, medios de verificación, cómo puedo yo establecer una trazabilidad de los datos que yo voy a presentar a la autoridad, porque es importante que ustedes sepan que la autoridad evidencia datos a través de medios de verificación que no puedan ser manipulables, ¿sí? Entonces pueden ser facturas, Cardex, etcétera. Después, o posterior a ello, tenemos aquí una fase ya de preparación para la postulación que implica realizar el informe técnico de la MED. Un poco me voy a adelantar una pregunta que ya me la mencionaron. ¿Cuáles son los requisitos? Pues los requisitos son el permiso ambiental, el RUC, el nombramiento del representante legal, la factura de adquisición de la compra de la maquinaria, equipo, tecnología y 2 insumos técnicos. Un anexo al acuerdo ministerial que se denomina el anexo de postulación y el informe técnico de la MED. Estos dos insumos técnicos deben guardar mucha concatenación, dado que en el uno simplemente se califica, por ejemplo, se evidencia las presiones ambientales asociadas a la adquisición e implementación de esta maquinaria. También se evalúa un impacto ambiental a nivel micro, ya no general como es en un permiso ambiental. Y en cambio, en el informe técnico de la MED debe estar plenamente demostrado la calificación, también los insumos, los componentes de la maquinaria y también tenemos los indicadores, ¿sí? Que es una base importantísima para la postulación. Posterior a ello tenemos el paso 4, que es presentar a la autoridad ambiental esta postulación. Es importante que ustedes sepan que el acuerdo ministerial 048 establece un tiempo de revisión y de pronunciamiento de 30 días. Sin embargo, y por la experiencia que me atañe, la cantidad de procesos y postulaciones, porque es un proceso centralizado, este tiempo sí se extiende un poco. Y finalmente, el diagrama de flujo interno en el Ministerio del Ambiente es sencillo de alguna manera, se recibe el trámite, se asigna un técnico, evalúa, no existe visita in situ, por eso es que es una evaluación muy rigurosa a nivel de medios de verificación y emite la autorización administrativa. Ahora bien, no puedo saber el perfil de todos aquí, pero debe existir un perfil con mucha vasta experiencia, pero en realidad aquí también quise traer a ustedes un ejemplo de cómo se aplica la deducibilidad, ¿sí? Porque el nombre es muy largo, el 100% de deducción adicional de depreciación de maquinaria, equipo y tecnología, pero ahora a través de estas láminas lo que yo he traído para ustedes es un ejemplo práctico de cómo funciona realmente este incentivo y cómo puede aplicarse. Pues bien, entonces la aplicación de la deducibilidad va muy de la mano con lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno, que establece ya en el artículo 26, numeral 6, los porcentajes de deducibilidad por el tipo de bien. Como podemos ver, maquinaria y equipo tiene un 10% anual, esto quiere decir que en 10 años se termina su vida útil o la depreciación. Y en este ejemplo, lo que yo traía a ustedes es cómo llegamos a esta doble o la deducción adicional. Vamos a colocar como un ejemplo hipotético una inversión de una maquinaria de $180,000. Como les decía anteriormente, existe un porcentaje de deducibilidad del 10% a 10 años. Esto implica que sería una depreciación de $18,000 por año. Ahora, en esta sección tenemos también el cálculo de la utilidad contable. Estos son ejemplos hipotéticos, pero sabemos que una empresa para llegar al cálculo de utilidad contable siempre será ingresos menos egresos. Esto es algo que ya está establecido por normativa
Y dentro de los egresos se encuentra ya una primera deducción de la depreciación, que es la depreciación de maquinaria, equipo, tecnología. Entonces, esto ya por norma contable se lo realiza en cada contabilidad de la empresa. ¿Cómo interviene ahora el incentivo al momento que yo obtengo mi autorización? Pues bien, en la conciliación tributaria, ¿qué significa? Que yo tengo la utilidad del ejercicio, de ello resto la participación de trabajadores y ciertos rubros que me permite la ley de régimen tributario sumar o restar. Ingresos exentos, también sumo los gastos no deducibles, los que no tengo factura. Y aquí justamente en el formulario 107 es cuando me permite colocar nuevamente la depreciación. Es decir, este valor que habíamos obtenido anteriormente, que eran $18,000. Esta tablita tiene una comparación de una empresa en la que no hace el uso de este incentivo ambiental. ¿Y dónde se diferencia prácticamente? Es en el saldo gravable o la base imponible sobre cual yo calculo el impuesto a la renta. Fíjense ustedes que una empresa que no utiliza este incentivo tiene un valor superior, obviamente, al que se deduce por segunda ocasión la depreciación. Y sobre esto yo calculo con el 25% el impuesto a la renta que yo debo pagar al SRI año a año. Entonces, la diferencia entre lo que yo pagué y lo que realmente voy a pagar con esta doble deducción es lo que denominamos el valor del beneficio. Y como les había comentado, ¿no? Si es que es el 10% a 10 años, este valor se multiplica por los 10 años. Y este sería el retorno de la inversión por el beneficio tributario. Es decir, por una inversión de $180,000, en 10 años yo voy a recuperar $45,000. Muy bien. Ahora sí tenemos una sección de preguntas y respuestas. Me gustaría que podamos, no sé si es que tengo que leer el chat o abrimos micrófono. Muchísimas gracias, Miriam. Sí tenemos consultas, preguntas en el chat que te las voy a ir leyendo para que puedan ser contestadas. Claro que sí, con mucho gusto. Listo, tenemos una consulta de San Carlos, de la selección de San Carlos. Dice, buenas tardes. En el caso de software, ¿qué rubros ingresarían en el beneficio tributario? Bien, o sea, lo que podríamos, primero se activa y todo lo que podría yo depreciar o colocarle como una depreciación, ¿sí? Eso es lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Está anclado a la vida útil. Y me voy a regresar un poquito en la presentación, por favor. Nosotros tenemos aquí que se deprecia muchísimo más rápido que una maquinaria que es al 33% anual. Siguiente pregunta. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra consulta. En procesos existentes, la línea base debe ser mínimo 12 meses y máximo ¿cuántos meses? Ah, ya, esto es una pregunta muy importante y muy interesante. Miren que el acuerdo ministerial dice desde la adquisición, ¿sí? Entonces aquí existen varios caminos para demostrarle a la autoridad. La regla básica y la que no se puede negociar es la línea base de 12 meses previos. ¿Puedo yo hacer la adquisición y a través de ficha técnica hacer un cálculo? Aquí es súper importante lo que les mencionaba, ¿no? El formulario con el informe tienen que estar muy concatenados de manera que yo pueda demostrar. Si tengo la posibilidad de demostrar que esta línea está plenamente medida y puedo yo proyectar los datos en función de ficha técnica, es válida. Sí. Ahora bien, si es que ustedes tienen datos a nivel de planta y hay un sinfín de maquinarias que ocupan energía eléctrica, va a ser un poco más complicado demostrarle a la autoridad. No hay un mínimo de meses desde que esté implementada para que ustedes puedan presentar a la autoridad. Ahora, ¿cómo recomiendo yo a título muy personal? Al menos unos 3 meses para establecer ya los tiempos de estabilidad de la maquinaria y también ya pues, se pueda proyectar de mejor manera o manera real. Entonces, todo depende de la disponibilidad de los indicadores, de los datos que se pueda recoger. Pero hay algo muy importante que sí quiero comentarles en esta pregunta y es el hecho de que toda empresa que obtiene esta autorización administrativa ambiental para el incentivo tributario
tiene dos obligaciones importantes. La primera obligación es que debe presentar un informe de seguimiento y control primero a los 6 meses, luego al año y posteriormente cada 2 años hasta que termine la vida útil, ¿sí? La segunda obligación es que debe colocar un sistema o un dispositivo de medición del recurso para que pueda seguir, seguir con datos reales la reducción como tal. Sí, entonces estas dos obligaciones están ancladas a la obtención de esta autorización administrativa. Entonces aquí sí aplican los contadores de agua, los medidores específicos de energía, etcétera. Siguiente. Listo, muchísimas gracias. Sí, tenemos la siguiente. ¿Por qué no aplica el beneficio para la generación distribuida de ERNC? ¿Qué tiempos reales se demora el MATE en emitir pronunciamiento? La distribución de energía bueno, hay casos y casos. En el caso de la distribución, y es importante que lo sepan, el acuerdo ministerial 048 dice claramente que debe existir en la entrada de un insumo, la transformación y la salida de un producto. Sí, esa es la forma conceptual de establecer la evaluación de una maquinaria, equipo, tecnología. La transmisión como tal transmite, no existe una transformación y la salida de un producto como tal. Esa es la parte conceptual que lo dice el Acuerdo Ministerial 048. Los tiempos que se toma, pues no sabría decir con exactitud. Nosotros hemos trabajado y existen tiempos de respuesta aproximados de 5 meses, pero todo depende de la cantidad de trámites y el personal que asigne la autoridad ambiental. Siguiente. Listo, se contestaron las preguntas que estaban en el chat. Tenemos otra de Walter Zumba. Existe un sinnúmero de formularios de anexos. ¿Cuál podría utilizar para maquinaria, equipo pesado? Por ejemplo, quiero cambiar una retroexcavadora que tiene más de 8 años. Ya, a ver, aquí es importantísimo que el formulario es el formulario 1, anexo 1, ¿sí? Este formulario básicamente lo que realiza es genérico para cualquier tipo de maquinaria, equipo, tecnología. Y en este sentido, lo que recoge información general de, primero, un diagrama de flujo centralizado donde se encuentra la maquinaria, equipo, tecnología, con las entradas y las salidas. Y esto es sumamente importante porque tiene que estar detallado en el informe. Entonces, ¿cuáles son mis entradas? ¿Cuáles son mis salidas? Y está anclado a qué es lo que yo reduzco, optimizo. Luego tenemos otra información general de la maquinaria como tal, en la que hace referencia a de dónde proviene, el año de fabricación, cuándo o a través de qué documento se facturó. Sí, esto sí es algo que sí revisa muchísimo la autoridad. Y básicamente también hace referencia a luego las presiones que yo les mencionaba, ¿no? Si bien es cierto, yo traje una nueva maquinaria, una nueva tecnología, necesito yo ahora nuevos recursos, nuevos insumos para el funcionamiento de esta nueva tecnología en costo-beneficio, hablando de términos de impacto ambiental o de riesgos. ¿Cómo es que es mejor o no es mejor? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, y hasta este no llega a este rango la evaluación, pero los vehículos eléctricos tienen o contienen ciertas baterías, ¿no? Entonces, la batería, ¿cuál es la duración? Es clasificada como desecho peligroso al final, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que estar resguardado en el formulario. Pero en el formulario lo único que está es delimitado la calificación y la conclusión. Entonces, el informe sí es el cual tiene que desglosar totalmente la información. Si ustedes gustan, a través del correo con el cual fueron invitados, les podemos hacer llegar la normativa y los formularios aplicables. Existen formularios aplicables en el sentido de el único, que es para postulación, y existen los formularios de seguimiento y control. Y bueno, es importante que lo sepan ustedes para que no se confundan. Existe un formulario, ustedes lo pueden encontrar en el registro oficial de construcciones sostenibles.
penosamente esto por un proceso del Ministerio del Ambiente no está vigente actualmente porque tuvo que reevaluar la forma de calificar una construcción sostenible. Entonces, toda la sección que hagan referencia a construcciones sostenibles hoy por hoy está derogada. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta tenemos de Juan Andrés Ordóñez. Tengo una maquinaria que actualmente usa agua para el proceso. Se espera cambiar por otra que no funciona con agua, pero hace el mismo proceso. ¿Se debería aplicar como una MET nueva o cambio de una MET? Es el cambio. Es el cambio porque me imagino yo que estamos hablando del mismo proceso, ¿no? De lo que nos acaba de decir. Bueno, entonces, en términos de lavado, por ejemplo, yo el lavado ya no lo voy a realizar con agua, sino un lavado en seco. Y aquí este es un ejemplo importantísimo, ¿no? Porque ya no voy a utilizar agua, pero ¿qué otro, o a través de qué otro insumo voy a lavar mi producto en parte de mi materia o mi insumo? Entonces, hay que hacer una evaluación, qué es lo que tiene. Pero sí, en efecto, si nos vamos al concepto etimológico de lo que significa producción más limpia, estoy reduciendo la cantidad de agua. Únicamente habría que ver cuál es el otro insumo que yo voy a utilizar para poder hacer sustituir este lavado. Pero en realidad yo ya estaría reduciendo de alguna manera la cantidad de agua que voy a dejar de utilizar, de hecho, en el ejemplo, ¿no? Voy a dejar de utilizar una cantidad X de agua anualmente que he venido utilizando. Entonces aquí, para sustentar su postulación, lo que yo haría básicamente es, bueno, presento los 12 meses, pero tal vez podría presentar más datos adicionales, ¿no? No sé de los que tenga, pero en los últimos 5 años yo consumí tanta cantidad de agua en metros cúbicos, siendo el último año esta cantidad y todo esto deja de utilizarse. Walter Suma nos pregunta, el tener punto verde pensé que era obligatorio para esto. No, no, son trámites totalmente diferentes. Le puede ayudar, o bueno, le podía ayudar porque en este momento la certificación por producción más limpia también está derogada. Entiendo que el Ministerio del Ambiente está en un proceso de transformación y ha emitido ya la certificación por economía circular y tiene diferentes fases, ¿no? Pero son procesos diferentes, no son vinculantes y cada trámite, por así decirlo, tiene sus reglas aplicables. Entonces, si bien es cierto y es bueno que se realice esta pregunta porque sí existe mucha confusión, es que toda certificación, reconocimiento o distintivo bajo la marca Punto Verde son de tipo honorífico, es decir, de reconocimiento de la autoridad a la buena práctica establecida y el Acuerdo Ministerial 048 establece las reglas aplicables para la evaluación de maquinaria, equipo, tecnología. Ahora bien, es importante que se sepa que si yo certifiqué un proyecto de producción más limpia que está inmersa mi maquinaria o directamente relacionada, pues yo ya tengo datos certificados que me pueden servir para incluirlo en el informe técnico de la MET. Sin embargo, no son, como les digo, no son vinculantes. No tengo el uno y ya automáticamente el otro. Perfecto. No tenemos más consultas en el chat. Por favor, si alguien tiene alguna consulta, puede activar en este momento el micrófono y la puede realizar. Igual es la pregunta de Patricia que está al inicio. Esta presentación va a ser compartida con toda la documentación adjunta que nombró Miriam, que les va también a enviar para que la tengan completa. Y cualquier consulta o que tengan, la pueden hacer directamente a ella. Con mucho gusto, sí. Sí, al parecer, Miriam, ya no tenemos más preguntas. Ya, perfecto. Sí, ¿Eso significa que estuvo todo entendido o nada? ¿No? por supuesto que sí, por supuesto que sí. Disculpe, Igual, disculpe una última pregunta. a ver, tenemos una pregunta. Claro, por supuesto, Sí, Walter. disculpe, soy un poco. Eh, en el aspecto de que si de aquí tengamos alguna pregunta extra, podríamos comunicarnos con usted. No sé si usted, desconozco si trabaja en el ministerio o directamente para la consultora Pastor o Fed Pastor. No, ya trabajé como amablemente me presentaron, sí, yo trabajé en el Ministerio del Ambiente justamente en el área de evaluación de incentivos
pero hace 1 año y medio ya no trabajo en el Ministerio del Ambiente y hoy estoy vinculada al estudio jurídico Pastor. Ah, Entonces, igual, con muchísimo gusto vamos a colocar mi correo para absorber cualquier pregunta o duda que ustedes tengan del proceso. perfecto. Gracias, muy amable. Ese era Con todo. mucho Listo, gusto. Miriam, muchísimas gracias. Sí, también tenemos otra consulta de Gabriela. ¿Me pueden indicar las obligaciones luego de obtener esa autorización ambiental? ¿Y se debe presentar algo anualmente o si se debe renovar esta autorización? Sí lo había mencionado, pero lo vamos a recapitular. Hay dos obligaciones importantes posterior a la obtención de la autorización ambiental. La primera es que sí debe presentar informes de seguimiento y control, que básicamente radica en la actualización de indicadores. Es decir, si yo establecía y el acuerdo ministerial establece como porcentajes máximos para seguimiento, porque en realidad si esta maquinaria está dispuesta por eficiencia energética, por ejemplo, no podría subirme de cierto rango o porcentaje que esté establecido, porque si no yo ya estaría incurriendo en una penalización. Entonces, básicamente es la actualización de indicadores al Ministerio del Ambiente. ¿Cuál es la periodicidad? Obtengo la autorización ambiental y a los 6 meses es el primer informe. Por eso es que yo les mencionaba, ¿no? Que no existe una relación directa en función a que debe postularse ya con datos presentes. El acuerdo no lo dice así, sino la línea base es la obligatoria, pero la demostración sí tiene que tener cierta proyección y mucho ojo. Por eso es que les decía yo, muy a título personal, lo que hago es sí que se establezca al menos unos 3 meses para que se estabilice el proceso y tener datos reales para no colocar datos que puedan salirse de rango. ¿Ya? Entonces, ese es el informe de seguimiento y control, el primero a los 6 meses, luego a los 6 meses adicionales, que sería porque es al año de obtener la autorización, y luego sí ya cada 2 años, hasta que termine la vida útil. La siguiente obligación es que usted coloque un dispositivo de medición del recurso. Sí, entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo que estábamos hablando anteriormente de agua, dejo de utilizar agua, evidentemente ya no voy a utilizar agua, pero me imagino que será otro insumo que el cual yo voy a actualizar al ministerio. Sigo sin utilizar agua, o me mantengo en la reducción de agua, pero yo utilizo otro tipo de insumo. Entonces, aquí mucho tiene que ver en función de la data, la parte técnica que se entrega al Ministerio del Ambiente, pero son dos obligaciones básicamente. Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, Gabriela te dice gracias. Con mucho gusto. Listo. Y de verdad, Miriam, muchísimas gracias. Agradecemos también al estudio Pastor Jurídico Ambiental por también por este apoyo en esta charla. Gracias a ti. Gracias a todos los que participaron. Les vamos a enviar el link para que puedan descargar esta grabación junto también con el material. Y el contacto de Miriam para cualquier consulta se la puedan hacer por correo. Claro que Ay, sí, con gracias. mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación a la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil, del Guayas, porque en realidad ha sido este tipo de espacios nos permite difundir este incentivo y nos permite acceder a cada vez más a beneficios tributarios asociados a una bondad ambiental. Les agradezco mucho por su participación, por su asistencia y quedo a las órdenes. Listo, Miriam, muchísimas gracias. Y gracias a todos. Muy buenas tardes. Buena tarde.